O sea, porque a fin de cuentas todo el mundo dice, oye, pero qué bonachón es Dios. No, Dios no es bonachón, Dios es soberano. Y Él no vuelve atrás su palabra, porque la palabra que Él da, la da en su eterna soberanía. Y en su eterno conocimiento. Entonces Dios no lo va a volver atrás. Por eso dice la Escritura, si yo le soy fiel, Él me es ¿qué? Fiel. Y si yo le soy infiel, Él es fiel. Porque Él no puede negarse. O sea, Dios no puede dejar de ser fiel para ridiculizarme a mí. No, Moisés, a ti yo te trato de otra manera, pero yo voy a ser fiel. Entonces, ese elemento, cuando uno empieza a entenderlo, es que puede comprender bien el trato de Dios con los pueblos y con las naciones. Y entonces uno puede empezar a separar la paja del trigo. Usted dirá, pero ¿y cuando Dios mandaba matar? Bueno, la pregunta que nos debemos hacer era si Dios nos mandaba. Porque yo conozco mucha gente que Dios no los ha mandado a nada. Y se están metiendo a hacer cosas que Dios no los ha mandado. Bueno, una vez yo venía de un viaje, yo no recuerdo de dónde es, de algún sitio de Sudamérica, y en el avión me tocó sentarme al lado de una señora, y la señora empezó a hablarme del trabajo misionero que ella tenía, de los meses que invertía en el año, 8 meses ella invertía, y ya cuando estábamos llegando aquí al aeropuerto, me dice, y pastor, ore por mí porque estoy teniendo ciertas dificultades con mi marido. Usted es casada, hermano. Sí, yo soy casada y tengo 4 hijos y estoy teniendo dificultades con mi marido porque se está rebelando. Le digo, ¿rebelando? 6 meses por allá. Y con los muchachos. Bendito sea Dios. ¿Cómo usted pretende que su esposo... ¿Cuánto tiempo usted lleva fuera ahora mismo? Porque es que hay cosas que yo las dejo pasar, pero hay otras cosas que no puedo. Digo, ¿y cuánto tiempo? No, ahora mismo yo salí unas 8 o 9 semanas y ¿qué hace ese pobre marido suyo? Él tiene que bañar a los niños, estudiar con los niños, llevarlos a la escuela, irse a su trabajo, y usted quiere que yo ore para que Dios lo siga manteniendo. No, sí. La que tiene que dejar el trabajito es usted. Usted es la que tiene que dejar este trabajo y dedicarse a criar a sus hijos junto con su esposo, pero usted no puede... pues la primera vez que a mí me dicen una cosa así, yo digo, bueno, yo no sé si esta señora querrá volverme a ver y saber de mi estampa, pero a fin de cuentas alguien se lo tenía que decir, porque hay gente que... Entonces, claro, cuando uno empieza, mire, ¿sabe las veces que los profetas en Israel se levantaron diciendo, ay de los que dicen Jehová ha hablado, y Jehová no ha dicho nada? Sí. Claro, porque se desarrolla ese concepto de que Dios le dijo al pueblo de Israel que fuera y aniquilara y matara a hombres, mujeres, niños y hasta los animales. Me dice, espera, ¿este es el Dios? No. Estos fueron estos sinvergüenzas que en nombre de Dios hicieron una barrabasada. Y después dijeron que Dios los había mandado. Y más tarde tuvo que venir el profeta y decirle, ay de vosotros, cuando decís que Jehová mandó y Jehová no había mandado nada. ¿Por qué y para qué surge así en la Biblia? Porque son historias. Porque la grandeza de la Biblia, mire, por algo yo respeto la Escritura, es que la Escritura no le hace relaciones públicas a nadie. Mire, la Sagrada Escritura se fue detrás de Jesucristo, porque no le hizo relaciones públicas a Jesucristo. Dios fue tentado en todo, pero sin pecado. Si hubiera encontrado una tentación donde Jesús hubiera caído, yo le aseguro que la Escritura lo diría. Esa es la integridad de la palabra de Dios. Imagínense qué integridad tiene la Escritura. ¿A cuánto no nos fascina David? ¿Y cuántas cosas horrorosas no se dicen de David? ¿A cuánto no nos fascina Pablo? ¿Y cuántas cosas negativas no encontramos en Pablo? ¿A cuánto nos fascina Pedro? De hecho, Pedro es el santo de algunos cristianos que hablan malo. Los cristianos que hablan malo tienen por santo a Pedro, a San Pedro. La Biblia no le hace relaciones públicas a nadie. Ahí está.
tal como eran, tal como se condujeron. Sí. O sea, no hay manera de excusar a nadie en las Escrituras para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso cuando la gente anda haciéndose relaciones públicas y tratando de guardar la imagen, ¿qué imagen? Aquí la única imagen que hay que guardar es la de Jesucristo. Es Jesús, es Jesús. La fuerza del Evangelio no está en la imagen nuestra. La fuerza del Evangelio está en la proclamación del mensaje de Jesucristo. Ahora bien, Dios no se arrepiente de lo que iba a hacer, de lo que había prometido, y ya al final, los últimos 10 capítulos de Números, Israel vuelve a prepararse, vuelve a tomar un segundo censo, hace una evaluación exhaustiva que es interesante, que la vamos a ver un poquito en detalle, y luego de ello se deciden entrar para poseer la tierra que Dios les ha prometido. ¿Cuáles son los principios fundamentales que uno descubre dentro del libro de Números? Que obviamente es árido, las historias no están de manera correlativa, pero hay unos principios fundamentales dentro del libro de Números. El primero de ellos es que el pueblo de Dios puede progresar en la medida en que confía en las promesas de Dios y se apoye en el poder de Dios. O sea, no podemos lograr absolutamente nada de Dios si no hemos aprendido a confiar en Él. Cuando la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios, lo que eso quiere decir es, tú no puedes desarrollar éxito en la vida cristiana si tú no confías en el Dios de las promesas. Y desde luego, aprender a confiar es una tarea sumamente seria, porque la confianza en Dios va a partir generalmente de nuestras desgracias. O sea, porque cuando todo está bien, cualquiera confía. Pero cuando las cosas están difíciles, cuando la situación es amarga. Yo he contado esta historia aquí, pero me viene a la memoria. Yo tengo un amigo en Miami que es un desarrollador de proyectos, de megaproyectos, y un día estaba en un puerto arreglando su lancha y acondicionándola, y en eso se acercaron unos amigos que habían comprado una lancha de carrera y empezaron a conversar y lo invitaron a montarse en la lancha de carrera, y le dijo, no, mira, lo que pasa es que yo estoy limpiando la lancha, pero ya me voy. Y dice, no, pero vente, vamos a dar una vueltita. Claro, él se monta en la lancha, los amigos saben que la lancha de carrera lo único que tiene es un asiento, una butaca a un lado y otra butaca atrás, y nada más. Él se sentó en la parte de atrás, y cuando ellos arrancaron como para probarle cuánta fuerza desarrollaba su lancha, pero no tomaron el cuidado de que él no está sentado en un sillón que le pueda permitir. Claro, fue tanta la fuerza que hizo y fueron tantos los brincos que dio que se le rompieron vértebras, se le rompieron costillas, se le rompieron los dos fémures, una pierna. De hecho, cuando ellos paran, no paran porque él ha gritado. Cuando ellos paran, él está inconsciente en el piso y está hecho un pedazo. Y esto le tomó 1 año y medio hospitalizado, recuperar y poder manejar todo ese tipo de traumas. Como resultado, ellos perdió su empresa. Le debía al banco en equipos nada más, le debía cerca de $2 millones. Le recogieron todos sus equipos y lo perdió todo. Y claro, cuando su pastor
le decía, no te preocupes, algo Dios va a hacer.